Muy buenas tardes, queridos hermanos. Paz y bien. Hoy continuamos con la temática sobre la regla de la OFS. Un cordial y afectuoso saludo de paz y bien a todos mis hermanos y hermanas franciscanas, a todas mis amistades, familias, contactos, a todos aquellos hermanos que verán, Dios mediante, este pequeño aporte para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, comenzando por mí. Le doy la bienvenida a todos aquellos que estarán viendo este video. Paz y bien, vamos a iniciar con la oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Hoy continuaremos con el artículo 8 y 9 de nuestra regla. Recordemos entonces, queridos hermanos, lo que nos dice la Santa Regla en estos artículos. El artículo 8 de nuestra regla dice así: como Jesucristo fue el verdadero adorador del Padre, del mismo modo los franciscanos seglares hagan de la oración y de la contemplación el alma del propio ser y del propio obrar. Participen de la vida sacramental de la Iglesia, especialmente de la Eucaristía, y asóciense a la oración litúrgica en alguna de las formas propuestas por la misma Iglesia, reviviendo así los misterios de la vida de Cristo. El artículo 9 de nuestra regla nos habla de la Virgen María. Dice así: la Virgen María, humilde sierva del Señor, siempre atenta a su palabra y a todas sus mociones, fue para San Francisco centro de indecible amor y por él declarada protectora y abogada de su familia. Los franciscanos seglares den testimonio de su ardiente amor hacia ella por la imitación de su disponibilidad incondicional y en la efusión de una confiada y consciente oración. Vamos, queridos hermanos, a entrar en materia. Hablando del artículo 8 de nuestra regla, hagan de la contemplación el alma de su vida. Así nos dice la regla en el numeral 8. ¿Se trata de cuál oración? ¿De cuál contemplación? La que nos lleva a la vida misma. La oración no es un acto aislado, es una actitud de vida, un situarse continuamente a la luz de la fe ante el mismo Dios, vivir lo que creemos y buscamos. El que resuelve su oración ha resuelto su vida espiritual, porque este es el núcleo central de la fe, donde se libra el combate del hombre con Dios. Buscamos la renovación, queremos cambios de estructura para el mundo, la Iglesia y nuestras fraternidades, pero el fondo de la cuestión no radicará en el corazón del hombre y, más concretamente, en las relaciones con Dios por la fe. ¿Son nuestras fraternidades comunidades de oración llenas de la experiencia de Dios? Queridos hermanos, Francisco resolvió su problema, esa situación. ¿Y lo resolvió cómo? Porque en su oración llegó a ser testigo de Dios, llegó a experimentar la intimidad con Dios, como nos dice
Fray Tomás de Celano. Ya Francisco no era orante, sino toda oración. Hay dos polos opuestos que si se encuentran, prenden al alma en oración. Son la riqueza de Dios y la pobreza del hombre. Dios es el bien, el sumo bien, el hombre, el pecado. Hay oración cuando el hombre toma conciencia de que cuanto es delante de Dios, eso es y no más. Salir de sí tal cual es en busca de Dios. Eso fue la oración para Francisco. Lanzarse a Dios, ver su rostro y experimentarlo. ¿Cuáles son las formas de orar de Francisco? Y que la encontramos también en nuestra Santa Regla. Primera, teocéntrica. Se sirve de la humanidad de Cristo, pero su oración es teocéntrica. Esto es, se fija en Dios mismo. Alaba, da gracias a Dios, no por las obras que Dios pueda hacer en nosotros o nuestro medio, sino por ser Dios quien es en sí mismo el sumo bien. Otra forma de oración, trascendente, se remonta al Dios invisible, indecible, impenetrable, el más allá del tiempo y el espacio. Pero esta trascendencia de Dios no es abrumadora, filosófica, lejana, sino encarnada en la humildad de Dios y la Eucaristía del ágape. La oración de Francisco es una oración en el Espíritu. El Espíritu Santo nos hace ver a Dios, pronunciar su nombre, desentrañar su palabra de vida. El Espíritu es nuestra realidad más íntima. Es el corazón de Dios dentro de nosotros. Es la gran riqueza nuestra y de nuestros hermanos. En el capítulo 23 de la regla se nos hace una descripción de la vida franciscana, que debe ser una oración continua de alabanza. Y en la segunda regla se establece la supremacía de la oración sobre toda actividad a la cual todas las demás cosas temporales deben servir. La oración de Francisco no es sentimental o pietista, a pesar de que se coloque ante la humanidad de Cristo. No es normalizante o perfeccionista, que sería la oración hecha para ser uno más bueno. Tampoco es petitoria. Francisco solo en 2 ocasiones pide en la oración y es para devolver todas las cosas a Dios y hacer su voluntad. Su oración es bíblica, pobre, espiritual del hombre desposeído radicalmente de sí mismo, que se orienta a Dios en la alabanza y acción de gracias. Con frecuencia habla de orar con puro corazón. Tienen corazón puro los que desprecian las cosas terrenales y buscan las celestiales, y no dejan de alabar, adorar y contemplar al Señor. Esto es, aquellos que saben maravillarse de Dios hasta olvidarse de sí mismos y provocar la conversión total. Encontramos, queridos hermanos, en Francisco una oración teocéntrica, trascendente,
y en el espíritu. También encontramos otras cualidades en la oración de Francisco. Es lírica, festiva, contagiosa y con canto, gratuita por Dios, renunciando a los consuelos. Perenne. Francisco era la oración personificada, como nos dice San Buenaventura. En conclusión, queridos hermanos, de este artículo 8, la gloria de Dios la constituye el hombre vivo, pero la vida del hombre está constituida por la visión de Dios. San Ireneo nos lo dice. Somos más hombres, mejores cristianos y auténticos franciscanos en la medida que, afincados en la tierra, miramos el cielo. La medida del hombre está en lo que adora. Al principio de su conversión, Francisco condujo a un amigo a una cueva, diciéndole que allí había un tesoro. Nuestro tesoro está en la oración. La regla dice en el numeral 9: participen de la vida sacramental de la Iglesia, especialmente de la Eucaristía, y asóciense a la oración litúrgica, reviviendo así los misterios de Cristo. Sea nuestra oración comunitaria o individual, lo importante es que sea experimental, personal, vivencial, tratando de revivir en nosotros a Cristo. Paz y bien, hermanitos, les dejo 2 preguntitas. ¿Qué es para ti la oración? Y la segunda pregunta: ¿qué clase de oración cultivas tú? Paz y bien, hermanito. Hasta la próxima.